La encerrona llega a ustedes gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Ingresa a tecambio.com con el código encerrona y obtén un tipo de cambio incluso mejor. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 27 de mayo de 2021 y les voy a leer un titular de la agencia española EFE que ha sido replicado en todos lados, en Chile, Colombia, Venezuela, España. Dice: el perruqueo, un nuevo argot político, irrumpe en la campaña electoral del Perú. Perú sumó un nuevo término en su ya extensa lista de jerga política, el perruqueo. A saber, la relación arbitraria con el terrorismo y la discriminación de perros de dueños que simpatizan con ideas percibidas como radicales por sectores de derecha. El nuevo sustantivo, que resulta de la simbiosis de perro y terruqueo, brotó la víspera y se viralizó este miércoles en el fragor de las redes sociales después de que corriera como la pólvora el anuncio de un hotel para perros que indicaba que no hospedaría a mascotas de familias comunistas. Amamos los animales y por experiencia sabemos que en Venezuela por hambre han tenido que comerse a sus mascotas, publicó en Facebook Camila Lucioni Struque, dueña de la empresa de hospedaje canino Perrotel Boutique. Y la nota sigue, sobre todo advirtiendo de este clima político enrarecido de estos días en que la gente ha pasado de fingir demencia para no ver lo malo de su mal menor a entrar en un ambiente ya completamente demencial, ¿no? En el que a nadie le importan ya, no digo los temas de fondo, las propuestas, parece que ahí a nadie le importa ni siquiera el 7 de junio, cuando ya todo haya pasado y supuestamente, ¿no?, se recupere la unión. Lo único que le importa a la gente ahora mismo es el cortísimo plazo, el 6 de junio. Lo único que le interesa a mucha gente es que mi bando sea el ganador, cueste lo que cueste, ¿no? Y eso se puede traducir en actitudes que superficialmente parecen ridículas, como esta señora perruqueadora, pero que, y esto es importante, porque supuestamente todos estamos tratando de preservar las reglas de juego, el Estado de Derecho, la democracia, ¿no? Estas son actitudes fuera de la ley. Ayer Indecopi recordó que hay normas para proteger a la ciudadanía de actos discriminatorios por cualquier causa, incluidas las ideológicas, y que una empresa que no las cumpla podría ser sancionada hasta por 1.980.000 soles. O sea que esta señora perruqueadora puede parecer solo una ridícula más, pero es alguien que está discriminando y eso está penado por la ley. Y más graves, por supuesto, son propuestas como las del señor Juan Pablo Delgado en LinkedIn, que se presenta nada menos que como miembro del Comité Regulatorio Laboral de la CONFIEP. Todas las empresas deberíamos anunciar a los colaboradores un bono de éxito si Keiko gana. Los empresarios ecuatorianos hicieron lo mismo en circunstancias similares cuando el movimiento chavista, Correa, estaba por encima de las encuestas contra el líder conservador. Este señor lo que propone es infringir el artículo 356 del Código Penal, el que mediante dádivas, ventajas o promesas trata de inducir a un elector a no votar o a votar en un sentido determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. O sea que este señor y todos los empresarios que terminen aplicando su idea, y hay varios que lo están haciendo ya bajo distintas modalidades, podrían pasar hasta 4 años en la cárcel si las normas se cumplieran en el Perú, ¿no? La verdad es que en las redes casi todos los días se ven denuncias de trabajadores que dicen que sus empleadores, por ejemplo, les piden una foto de su voto por Keiko el 6 de junio. Si a ustedes les está pasando algo así, regístrenlo, grábenlo, denúncienlo, ya sea ante la autoridad correspondiente o ante nosotros. Y lo mismo va, por supuesto, en el otro sentido, ¿no? Aunque en esa orilla ya tienen a la mayoría de la prensa interesada trabajando 24 horas, ¿no? Aquí Perú 21, por ejemplo, denuncia que Perú Libre estaría aplicando acciones de control sobre la opinión de trabajadores del gobierno regional de Junín. Hay 22 oficios de control contra trabajadores nombrados que cometieron el pecado de emitir opiniones personales contra el partido de Cerrón. Y está muy bien denunciar eso, y también hay que denunciar lo otro, pues, ¿no? Y al margen de consideraciones legales, lo que los peruanos tienen que detener, o al menos deberían tratar de intentar detener ahora mismo, es esta mentalidad de asedio, ¿no? Por supuesto que ambos candidatos son amenazas potencialmente graves para la democracia, pero el Perú seguirá allí el 7 de junio y también va a seguir allí el 28 de julio. El problema es que nos dedicamos a ver el cortísimo plazo y para eso no nos están importando las supuestas reglas de juego que supuestamente cada bando está convencido que está defendiendo. El problema está en que si nos dedicamos a discriminar a nuestros propios clientes, a coaccionar a nuestros propios trabajadores, a acosar a nuestros contactos en las redes sociales, pues terminamos alimentando los peores temores que el otro bando, sea cual sea, tiene sobre tu bando. Entonces, gane quien gane, con toda seguridad, la gran mayoría de peruanos, votantes de uno y de la otra, nos vamos a ver obligados a enfrentar al ganador, unidos y respetando y haciendo respetar las reglas de juego por las que supuestamente estamos tan asustados ahora mismo. Y para mantener eso necesitamos, aunque sea un asomo, aunque sea de cordura. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona.
¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 27 de mayo de 2021 y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo. El gobierno decreta inmovilización social obligatoria por el Día del Padre. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, señaló en una conferencia ayer que la inmovilización social obligatoria será el 20 de junio y regirá a nivel nacional independientemente del nivel de riesgo en el que se encuentre cada provincia. Muy bien, porque eso es lo que se hizo para el Día de la Madre y lo que tendría que haberse hecho para Navidad y Año Nuevo, ¿no? A los peruanos nos encantan mucho estas fiestas, celebrarlas con nuestra gente, pero no es prudente verse en persona, ¿no? La curva sigue bajando y no es la idea ralentizar esa caída y menos hacer subir la curva, ¿no? De hecho, la curva de muertes de personas de 80 años a más está a punto de alcanzar niveles pre-pandemia. Gracias a la vacunación. Esta es una gran noticia que emociona, pero no hay que bajar la guardia, ¿no? El Perú en general sí está saliendo de su segunda ola, pero si ponemos el foco en algunas regiones tipo Junín, Ica, Arequipa, allí van a ver que están nuevamente de subida. Incluso se podría hablar ya que viven una tercera ola. Entonces, parece razonable también este anuncio del gobierno. La inmovilización social obligatoria en Arequipa por el debate presidencial, tanto sábado como domingo. Imagino que esta decisión se tomó justo después de que el gobierno viera que tenía que poner a Chota en nivel extremo, una de las pocas provincias que aún quedan en ese nivel extremo y que, bueno, fue la sede de este tumulto en el que se convirtió el primer debate. Mejor prevenir que lamentar, como pasa en la provincia natal del señor Castillo. Otro anuncio de ayer, el gobierno aclara que solo se suspenderá vacunación en lugares que son usados como locales de votación. El ministro de Salud aclaró que en los vacunatorios que no sean locales de votación, el proceso de inoculación continuará normal. Todo el próximo fin de semana, salvo el mismo domingo 6 de junio, que es la votación. Ese día el único que sufrirá una inyección será el Perú y no necesariamente de las buenas. Hablando de inyecciones, finalmente salieron los resultados de fase 3 de Sinopharm. Y este cuadro ya lo resume, ¿no? La línea negra que asciende son los que les dieron el placebo. La naranja que levanta, pero no tanto, es la versión de Wuhan de esa vacuna, que no es la que se aplica en el Perú, que no es la que compró el Perú, como dijeron en Willax. Y efectivamente no tiene resultados tan buenos, pero igual son buenos, ¿ah? Y la línea azul que levanta un poquito y luego ya casi se vuelve recta, que es lo que tú quieres cuando haces ese tipo de ensayos, porque la línea recta significa que ya casi nadie se contagia a partir de cierto punto, o sea que ya está. Los 2,5 millones de personas que se quedaron sin vacunar por culpa de la campaña de Willax y de la ahora congresista Ernesto Bustamante, 2,5 millones determinados por un estudio de la Universidad Científica del Sur. Esos 2,5 millones quedarán en la conciencia de Erasmo Wong y de Keiko Fujimori, que avala a este señor Bustamante. Por cierto, ayer Andrea Lanata, que es de lo poco rescatable del equipo técnico fujimorista, confirmó que a Ernesto Bustamante ya no lo ven ni por Zoom. Mejor. ¿Y cómo estarán de mal las encuestas para el fujimorismo, que me ha sorprendido ver que la mayoría de medios no registra el desastre que fue la llegada de Keiko a Cusco? Yo honestamente pensé que mis coleguitas iban a salir en plan rechazamos la violencia porque le lanzaron varias cáscaras de fruta, huevos a la caravana de Keiko. La plaza de armas estaba repleta de gente protestando. Ya la prefectura de Cusco el lunes le había negado las garantías para un meeting. Y efectivamente la plaza de armas de Cusco fue invadida por gente protestando, ¿no? Ya la prefectura del Cusco el lunes le había negado las garantías para un meeting y la señora Keiko pues no pudo realizar ninguna actividad en la ciudad misma y se tuvo que ir hasta Anta, donde también hubo protestas, ¿no? Lo de Keiko y el sur es grave, potencialmente funesto para su candidatura y en buena parte es su propia responsabilidad, pero de eso vamos a hablar otro día seguramente. Hay algo interesante que está pasando. Ayer se empezó a mover mucho este tema. Leo este titular de gestión. Ojo, no tiene candado, o sea que a diferencia de casi todo el contenido de gestión te deja leerlo gratis, ¿ya? Pedro Castillo plantea desaparecer las AFP para ir por Banco de los Trabajadores. Y tiene fecha de ayer, ¿eh? Ojo, 26 de mayo. No más AFP en el Perú porque explota a los trabajadores, dijo Castillo en referencia al sistema privado de pensiones, informó Exitosa. Ah, Exitosa. Bueno, vamos a ver la fuente original. Googleas Exitosa, más AFP, más Castillo y te aparece una noticia del 22 de abril, hace más de un mes. ¿Por qué ha hecho esto gestión? Ciertamente este es un tema que hay que discutir, pero ¿por qué resucitas una declaración de hace un mes y la contrabandeas como si fuera reciente? Y no sabe nada, ayer un montón de gente discutiendo este tema en las redes sociales, no tenemos poca memoria. Todos estamos de acuerdo, por supuesto, en que Castillo es una amenaza
grave para la economía, de eso no hay duda, pero esto ya es meter terror, alimentar este estado demencial de cosas en el que estamos viviendo ahora mismo. Además, el fujimorismo, en su afán por ganarle a Castillo, está lanzando una serie de propuestas tan o más populistas y terribles para la economía. La condonación de multas vehiculares propuesta por Keiko, impulsada por Kenji, por ejemplo, no solo son menos ingresos para el Estado, sino que la justificación es que para que puedas vender tu carro para poder comprar oxígeno. Esto ya es una distopía, ¿no? Amigos de gestión, pues sálvennos también allí. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la entrevista electoral de la semana aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. ¿Cuándo llegarán las vacunas para todos? Eso no lo sabemos, pero sigue comprando en Buen Salvaje, tus libros serán enviados en menos de 24 horas. En Buen Salvaje encontrarás todos los títulos políticos y también de literatura, divulgación infantil, empresa, espiritualidad, poesía. Lo que quieras, lo tenemos. Cómpraselo en línea y recibe tus pedidos al toque. Además, con nosotros los libros nunca llegan solos. Y si eres encerroner, recuerda que tenemos un descuento para ti. Descúbrenos, buensalvaje.com. Libros para todos. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y en esta segunda vuelta, nuestra sección electoral Pequeñas Islas de miércoles se ha convertido en un espacio para escuchar expertos, algo distinto a la mismocracia de la televisión abierta, y para tratarse de salir de esta polarización demencial. Y para hablar del Brahim y de los remanentes de Sendero, del terrorismo, del narcoterrorismo y en general de la violencia de las mafias en todo el país, estuvimos en una mesa solo con periodistas conocedores del tema. Marisabel Torres, de Mongabay Latinoamérica, Ricardo León, autor del libro, tienen que leerlo, alias Jorge, y Oscar Castilla, del portal Ojo Público. Aquí unos pedacitos de esta conversación realmente imprescindible. El mismo rostro, por ejemplo, de la madre de las hermanas Ochoa, de las 3 hermanas que fallecieron el domingo y sus 2 nietas llorando, ¿no? Una mujer del Ande, que podría repetirse a lo largo de los 80 esa misma imagen, ¿no? Cambiando Lucanamarca, alguna zona del Brae o del Guayaga, los desposeídos, los olvidados, las poblaciones indígenas originarias abatidas en estos campos de concentración casi que montó Feliciano en los 90. Y por otro lado también los que sí ganan del crimen organizado en sus múltiples formas. Rospigliosi dice que en 6 meses puede terminar con todo lo malo que hay en el Brahim. Él ha sido ministro del Interior. Él tuvo que ir a entregar ataúdes de cuerpos de policías y militares cuando era ministro. O sea, él sabe que en 6 meses no es real acabar con esto. En 6 meses ni siquiera termina. En 6 meses te pueden bajar 2 ministros, más bien, probablemente. Entonces no la tienen clara, ¿no? El problema, Rubén Vargas ha estado subiendo en Twitter ahora unos datos del Brahim sobre conectividad, pobreza, anemia, deserción escolar, falta de servicios. Ese es el problema de fondo del Brahim, ¿no? O sea, no vas a solucionar otro problema en el Brahim si no atacas primero eso. Al margen de la elección, saben lo que está pasando más allá de nuestras ciudades o más allá incluso de, vamos a decir, de cierta franja costera donde aparentemente se desarrollan las cosas y todo lo demás le estamos dando la espalda, ¿no? Entonces, la situación de las comunidades indígenas es tan grave en algunos espacios, ¿no? Yo leí ayer otra vez nuevamente los testimonios que dan los pobladores y los líderes indígenas cuando uno va o los llama por teléfono durante pandemia, lamentablemente, y eso yo creo que tanto para Oscar, para Ricardo ha sido una tortura, para mí también no poder ir a ninguno de los sitios a ver qué está pasando, pero en las llamadas tenías y recibías testimonios de líderes indígenas casi al borde del llanto, ¿no? O sea, que te dicen, bueno, yo voy por acá y estoy yendo por el río y de pronto me paran y veo que hay 10 personas armadas y me dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Y él está pasando por de toda la vida. Y simplemente eso se ha convertido en una zona en la que ya no es posible transitar de manera adecuada. Cuando fue Alexa y Vanessa Romo fueron a la zona de los ticunas, de la comunidad ticuna Bajo Guayaga, es un poquito más al sur de Putumayo, ¿no? Uno de los líderes ahí, si no me equivoco, de Buen Jardín, creo que era, decía, sí, una vez estábamos acá, entonces vinieron unos colombianos que se estaban disparando por el río, entraron a la comunidad, se dispararon un poco más, salieron, parecía, o sea, no parece verdad cuando uno escucha esas cosas, no parece verdad, o sea, están entrando y se están disparando, vienen, te matan, te desaparecen, ¿no? Y no lo estamos viendo.
No hay tiempo para más, este ha sido solo un resumen. Recuerden que esta mesa completa está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y busquen en nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que no tienen idea de lo que pasa en el Braille, en el resto del país en realidad. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, los miembros del canal de YouTube y los que se han suscrito en Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil. Inténtenlo. Y hoy es jueves de juegos y hoy Claudia Guevara les recomienda La Resistencia, un juego de Don Eskridge de identidades secretas, traición y engaño de 5 a 10 jugadores. Cada partida dura aproximadamente 30 minutos. Los participantes son un grupo rebelde, cuya misión es acabar con el maléfico gobierno que controla el planeta, pero este gobierno ha infiltrado a espías en la Resistencia. ¿Cuál de los dos bandos será el más astuto? La lógica y el sentido común serán las principales aliadas. La Resistencia puede encontrarse en su tienda favorita de juegos. Eso es todo por hoy, soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.